a continuar con la labor, algo que afectó por varios días, pero que finalmente, según el banco, fue solucionado. En esta instancia se va a recibir a el presidente del Banco del Estado, bien digo, también para conversar sobre este tema, el señor Arturo Tagle, pero también se van a tener a representantes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para conversar respecto a los protocolos que se deben adoptar o a las medidas cuando se ven enfrentados a estos ciberataques, una instancia que ya se ha visto en otros países, un problema que se replica, por ejemplo, en México y que ha afectado también grandemente a lo que son los servicios y también incluso en algunos casos se ha robado dinero. En este caso, en el caso chileno, el Banco de Chile, a través de un comunicado, informó que se había sacado de los fondos de este banco la suma de 10 millones de dólares aproximadamente, pero ellos dicen que son bancos propios, no montos de los clientes, es por eso que señalan que esto no ha afectado. Una situación que preocupa y que también ha sido tratada a nivel transversal en las comisiones. Por ejemplo, ayer, día martes, tuvimos el análisis también de este tipo de casos en la Comisión de Hacienda, también lo vio la Comisión de Defensa y anteriormente ya lo había visto la Comisión de Economía, donde tuvieron como invitados también en primera instancia. De hecho, a pocos días de que ocurriera este ciberataque, tuvieron al superintendente de bancos, el señor Mario Farrén, también para conversar respecto a este tema. Algo que preocupa porque a nivel internacional esto es bastante común, pero acá en Chile son pocas instancias donde se ha dado este tipo de hechos. Es por eso que se quiere trabajar, por ejemplo, en protocolos para saber de qué forma actuar frente a casos de ciberataques y que se ingresen estos virus entonces a los sistemas y que finalmente termine perjudicando a los usuarios, pero además sustrayendo fondos y robando lo que es datos también en lo posible. Esos son algunos de los puntos que además pueden pasar, aparte de la sustracción de fondos de las entidades bancarias. Durante esta jornada entonces se va a tener, les vuelvo a reiterar, la visita del presidente del Banco Estado para conversar respecto a este tema, también representantes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para continuar con el análisis de este hecho que llamó bastante la atención y preocupación también de los usuarios de Banco de Chile el día 24 de mayo cuando ocurre este ciberataque en los sistemas, perjudicando también las plataformas, las transacciones, pero que finalmente es solucionado. Ya les decía, desde Banco Estado enviaron un comunicado a todos sus clientes para poderles contar respecto a esta situación, para garantizar también la seguridad de los datos y también de los montos de los usuarios. Es por eso que a través de este comunicado se cuenta brevemente lo que ocurrió ese día, el día 24 de mayo, y también de qué forma se pudo solucionar finalmente este problema. Nosotros los dejamos ahora para que usted se pueda informar más con la transmisión de esta comisión, también con lo que se va a discutir durante esta jornada. Ya vemos en pantalla a la senadora Jimena Rincón, que está a la espera entonces del resto de los parlamentarios invitados para poder comenzar con esta sesión de economía, que ya les decía va a tratar el tema de los ciberataques, específicamente de los bancos nacionales, tomando como ejemplo el caso del Banco de Chile, que ya les decía, fue el día 24 de mayo. Los dejamos entonces a la espera de que inicie esta comisión.
Demasiada regulación, dijo. Y la otra es decir, me gusta, pero lo estamos haciendo mal, hagamos de manera distinta. No, pero dijo que era excesiva regulación, dijo. Esa parte la escuché yo. Bueno, oye. Que nunca van a ser exhaustivas. No, porque no son exhaustivas. Es decir, hagamos normas. ¿Generales? Una norma General. Ya. que abarque todo. Esta es toda la... Ah, ya. Bueno. Secretario. Sí, presidente, solamente dar cuenta de que la sala ayer dispuso que una moción iniciada por los senadores que integran esta comisión, que modifica la Ley General de Banco en materia de seguridad de redes informáticas y que también modifica y aumenta las multas en la Ley General de Banco, sea vista por las comisiones de Economía y de Hacienda unidas. Conforme al artículo 27 del reglamento del Senado, corresponde que presida las comisiones unidas la presidenta de la comisión más antigua, que en este caso es la Comisión de Economía. Entonces hay que coordinar. Economía, sí. Economía está en el cuarto lugar, Hacienda en el quinto lugar. Eso también pasa cuando trabaja, cuando se... Presento. Me pasó. El senador Letelier, sí. Obviamente. Pero si siempre sería así. Y también está el senador Coloma, el senador García, el senador Lago y el senador Pizarro. Todos más antiguos que yo. Sin lugar a dudas. El senador Arboe, y que ha sido premonitorio en la discusión nacional, senador, y que ha provocado el interés de las comisiones de Hacienda y de Defensa, debo decirlo. Y quiero... Sí. Así que queremos dar la bienvenida a los integrantes. No les vamos a hacer mucha fanfarria, estimados, en honor al tiempo, no a su calidad, porque estamos todos combinados a otras comisiones y con temas muy importantes, así que damos la bienvenida al presidente del Banco de Estado, señor presidente Arturo Tagle, al gerente de comunicaciones, señor Jonás Preller, a la subsecretaría de Telecomunicaciones, el encargado de política de ciberseguridad, señor Joseph Markovits, al jefe de gabinete de la subsecretaría, el señor José Huerta, y al asesor legislativo, señor Adrián Fuentes. Veo que no vino el subsecretario o subsecretaria, me perdí yo. Subsecretario. Lo lamentamos profundamente. Espero que nos puedan contar por qué no vino, porque el tema es de máxima importancia. Señor senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Vamos a ofrecer entonces la palabra al presidente del Banco del Estado. Yo sé que estuvo invitado ya ayer a una larga sesión en la Comisión de Hacienda. Para conocimiento del presidente, esta comisión partió con este tema en el Senado. El tema fue promovido por el senador Arboe, quien me solicitó lo pusiéramos en tabla del Senado, de esta comisión. Tuvimos una primera sesión con el Banco de Chile. Y la verdad es que, bueno, luego el resto de los colegas ha motivado en sus comisiones el debate de este tema. El superintendente de Banco de Instituciones Financieras, y a raíz de eso me pareció importante saber qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que había hecho el Banco de Estado en materia de seguridad en este ámbito, por ser esta una entidad que maneja los dineros de los ahorrantes y de hombres y mujeres de nuestro país, y era una entidad de nuestro Estado, y nos parecía relevante saber qué es lo que nosotros como Estado estábamos haciendo en nuestro ámbito, y por eso la invitación. Así que le pido excusa que haya sido invitado luego por otra comisión, pero no lo sabíamos, así que le ofrezco la palabra. Además, una doble instancia muy interesante. El Banco de Chile casi se llamó Banco Tagle ya en algún momento de la vida. Así que tiene las dos. Nuestro senador además es un gran historiador, que sepa.
presidente de la comisión y senadores, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Debo decir que esta invitación llegó antes que la otra, así que en realidad había... Es que yo lo sabía y nosotros no supimos que había sido invitado luego por Hacienda, Sí. ni supimos que había sido Hacienda después promotora de una comisión parecida a la nuestra. Preparamos una... Vamos a decir que son unos guatones copiones los otros, pero bueno. Una breve presentación y nos podemos detener en los temas que más les parezcan. Y son de guatones interés a ustedes. copiones, pues son puros hombres. Sin duda un tema de sumo interés y importante al interior del Banco Estado, porque no obstante el Banco del Estado no es el más grande de Chile en activos y totales de pasivos, sí lo es en número de clientes. El banco atiende a más de 10 millones de clientes, 12 millones en realidad de clientes cuando contamos también las cuentas de ahorro, y el 40% de las transacciones electrónicas que ocurren en el país tienen interacción con Banco del Estado por el número de cuentas que tenemos. O sea, el banco que nos sigue tiene 2,5 millones de clientes, en cambio Banco del Estado tiene 10,8 millones de cuentas RUT, de las cuales 8 millones, al menos cada 3 meses, hacen alguna transacción, 6 millones hacen transacciones todos los meses. Entonces, por lejos, y por eso tiene toda la razón cuando dice es de gran relevancia la ciberseguridad al interior del Banco del Estado. Partiendo con la presentación que ustedes tienen en sus carpetas, en esta materia, tal como lo ha dicho la regulación local y la regulación internacional, no bastan solo herramientas, hay por supuesto mucho que invertir en tecnología y en esta materia como que no se para de invertir nunca, porque están pasando cosas todo el tiempo, pero es muy importante todo lo que tiene que ver con organización interna y mucho que con la estrategia que uno define que debe seguir. Estas amenazas tienen distintas expresiones, pero sí hay que entender que cuando se habla de ciberseguridad, el campo de la ciberseguridad va mucho más allá que solo los bancos. El documento que se publicó el año pasado, que se dio a conocer el año pasado, de Política Nacional de Seguridad, de Ciberseguridad, creo que describe bien el campo, describe la materia, las preocupaciones. Yo creo que esto es un tema de seguridad nacional, no solamente de seguridad financiera y de mercado de capitales, puesto que las comunicaciones están en juego, los aeropuertos, la telefonía, el metro, etcétera, todo tiene que ver a todo le atañe el tema de la ciberseguridad. Pero remitiéndonos al mundo financiero y mercado de capitales, por cierto, ciberseguridad se enmarca dentro de lo que llamamos riesgo operacional. Riesgo operacional que hace 20 años no se miraba mucho, pero hoy día los bancos, al operar con tantos sistemas automáticos y con tantas transacciones, hace que el riesgo operacional está muy al centro de la preocupación de todos los días los bancos. Y si bien rara vez un banco quiebra por riesgo operacional, en la historia de la banca tan larga hay poca historia de bancos que quiebren por riesgo operacional. Yo creo que hay un hito que marcó el hecho de que una entidad financiera puede o no quebrar por riesgo operacional, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Porque riesgo operacional no solo, o incluso la ciberseguridad, no es solo los delitos informáticos, sino que son cualquier cosa que atente a que se pierda información o se destruya información o el banco no puede operar por falta de información. ¿Y por qué digo las Torres Gemelas? Porque en las Torres Gemelas operaban pequeñas entidades financieras, no tan pequeñas, pero no de las grandes de Estados Unidos, y algunas sí pudieron seguir operando y otras quebraron. Las que tenían su información bien custodiada y sus sistemas bien replicados, operaron sin que los clientes casi se dieran cuenta, y en cambio otras tuvieron que cerrar. Y por eso es importante tener en cuenta que ciberseguridad no es sinónimo de ciberdelito, es más amplio que ciberdelito. La interrupción de la operación de Banco del Estado, por cualquier razón, ya sea porque maliciosamente alguien destruye la información, o porque por un error involuntario alguien destruye información, o porque le roban información, altera el sistema de pagos nacional. Y por eso la relevancia del tema. Y insisto que hay que mirarla con una mirada muy amplia, mucho más que el ciberdelito. Además está decir que
cuando ocurren estos robos, robos como el que ocurrió en el caso del Banco de Chile, el daño mayor es el costo de la interrupción de la operación, el costo reputacional, el costo de reponer los equipos, mucho más que la materia, el tamaño del robo. Nos preguntaban ayer en la Comisión de Hacienda qué es lo que roban en estos casos. En general roban, y en los casos más sonados a nivel mundial, lo que roban son las cuentas del propio banco en otro banco. Los bancos estamos interconectados en el mundo a través de una red que se llama SWIFT. Esa red es de una sociedad anónima que nace como una cooperativa de bancos en los años 70 y a través de ella se accede a las cuentas corrientes que tiene cada banco en los bancos corresponsales. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pueden robar a un banco? Los saldos que tiene en sus cuentas corrientes propias en bancos del extranjero. Al igual que a una persona cuando le obtienen la clave y entran a su sitio internet y con la tercera clave obtenida de alguna manera le roban el saldo, a un banco, ¿qué es lo que le pueden robar? El saldo que tiene en un banco alemán, en un banco francés, en un banco inglés, etc. Y por supuesto, cuando acceden masivamente a los sistemas propios del banco, podrían robarnos los saldos de muchas cuentas, no solo de una. Pero lo normal es que roban de uno o dos cuentas. Y por eso que digo, las pérdidas están relativamente acotadas que se pueden hacer en materia de robo. Mucho más grande el robo de la compañía esta de transportadora de valores, que robaron 15.000 millones hace unos meses atrás, o el robo del aeropuerto. Son montos tan grandes como estos. Y este también está acotado a los saldos que los bancos tengan en algunas cuentas, pero el daño es mucho más grande. Y el daño desde el punto de vista de los clientes, habitantes en general, es la alteración del sistema de pago y de ahí la importancia. Conscientes de eso, el año 2017, Banco del Estado contrató una consultora internacional que hizo un diagnóstico y con ello elaboramos un plan de acción para enfrentar el tema de la ciberseguridad. Y en ese plan hay dos grandes planos de preocupaciones, unos preventivos y otros reactivos. Tan importantes los reactivos como los preventivos, porque en esta materia uno dice nunca está 100% protegido. Y por eso que también tiene que tener un plan de cómo reacciono ante algo que no preví. En el plano preventivo son 3 marcos de acción. Uno, que cómo se gobiernan los datos, el gobierno interno, quién decide qué, en qué momento, cómo reacciona, cómo voy a actuar ante distintas situaciones. El segundo plano, uno es gobernar entonces los sistemas de información. Segundo, identificar los riesgos asociados a ciberseguridad. Y el tercero, cómo me protejo, todas las medidas de protección que voy a tomar. Y el segundo de reactivo tiene que ver con 3 planos nuevamente: detectar, responder, recuperar. El detectar, cómo me doy cuenta que algo está pasando, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar, como por ejemplo cuando uno tiene ataques de negación de servicio, que se llama, que son estas bandas que bombardean con un motor de transacciones que por saturar los sistemas lo botan a uno. Cómo uno reacciona botando una IP o bloqueando IPs, que son las direcciones de donde llegan las transacciones. Y reparar es cuando a uno le provocan daños. ¿Cómo reparo? El evento del 24 de mayo de Banco de Chile, yo digo lo que ocurrió, si uno hace el símil cuando atacaban los cajeros automáticos, el mayor daño lo hicieron los Miguelitos. Recuerdan que cuando roban un cajero automático, para que no los persigan, tiran Miguelitos en la cartera. En este caso, que fue el distractor, los Miguelitos provocaron más daño que el robo propiamente tal. Y por eso el cómo recupero también es un plan que hay que tener hecho. No me detengo, es conocido que eventos de ciberseguridad ha habido en otras industrias, en otros países también, pero no solamente industrias bancarias, compañías navieras, empresas de transporte en el mundo, etcétera. Ya me refería a la Política Nacional de Ciberseguridad. Yo creo que la Política Nacional de Ciberseguridad está bien orientada, es un buen documento. Lo que falta ahora es aterrizarlo en acciones más concretas, en instancias concretas, en estos planos que ya mencionaba antes. En la materia bancaria tenemos 3 normas
que ha dictado la superintendencia, una de ellas actualizada muy recientemente, en enero de 2018, que dice que creo que es de los temas más importantes, donde tiene un rol la superintendencia y donde tiene un rol la asociación de bancos, que es cómo se reacciona a nivel banca cuando ocurren estos hechos, que es la obligación de reportar en los minutos siguientes que ocurre un hecho como este a la superintendencia, y la superintendencia obliga a los bancos en esa norma a tener una base de datos que ellos pueden revisar en cualquier momento, que tiene que estar a disposición de los directorios de las instituciones, que dice eventos que han ocurrido, a quién han afectado, por qué se produjo, qué medidas se tomaron, por qué son importantes esas bases de datos, porque permiten ir aprendiendo y ir tomando medidas adicionales. Creo que esa es la norma más relevante que se ha dictado en el último tiempo, pero también tiene algo que ver en este plano también las reglas sobre externalización de servicios, porque los riesgos aquí no solo están en el banco, sino que en todas las cosas con que uno está interconectado. Sobre esto debo agregar, sin alargarme en cosas técnicas, pero en la medida que el mundo se ha facilitado, porque todas las empresas operamos en ambientes similares, el riesgo se ha hecho mucho más grande. Y ese trade-off tenemos que vivir con él. En la medida que todos usamos Windows para aprender nuestros computadores, la comunicación entre computadores se hizo más fácil. Y la comunicación entre sistemas se hizo más fácil. Y por lo tanto, eso que trajo tantos beneficios de que todos hablemos los mismos idiomas al interior de los computadores, trae riesgos enormes que hay que estar conscientes que vivimos con ellos. En los desafíos de Banco Estado han estado en tres focos de preocupación: cómo nos organizamos para enfrentar el tema, qué tecnologías disponemos o adquirimos, y la cultura interna que, como voy a mencionar, es de vital importancia. En cuanto a organización, contamos con un gobierno de la seguridad, hay una política aprobada por el directorio, hay un comité de riesgo, procesos y tecnología, y hay mesas de directivas de distintos temas. También hemos diseñado al interior del banco un protocolo de crisis con un equipo que se llama el Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, o CECIT, como se usa internacionalmente. Contamos con un esquema de políticas y normas específicas de riesgo de seguridad de información, un oficial de seguridad de información al interior del banco que tiene amplio poder para actuar en esa materia. Todo ello aprobado por el directorio o el consejo en el caso del Banco del Estado. Utilizamos el marco metodológico ISO 27001 y 27002, que son bastante generales, pero es una base. Y participamos de una instancia que se constituyó en la Asociación de Bancos, que se llama el Virtual Task Force, que es un equipo que se tiene que constituir cuando ocurre algo en alguna de las instituciones. Cosa que ocurrió no perfecto, pero ocurrió el día 24 de mayo, que se constituyó esa fuerza de tarea. Era la primera vez que se convocaba, se había establecido hace unos meses atrás, y hay aprendizaje que sacamos de esa experiencia para que funcione mejor. En cuanto a tecnología, hay que entender que la ciberseguridad tiene también dos planos, una al interior del banco, pero otra más de la mirada hacia clientes, y en ella quizás tienen más repercusiones a veces aquellas asociadas a clientes, y por eso que tenemos un sistema que opera en transferencias con segunda y tercera clave, pero estamos en un proceso de renovación de eso y agregando mayor seguridad en las transferencias con claves telefónicas. Aparece en la prensa algo que se comentó en la Comisión de Hacienda ayer, la posibilidad de hacer cambios en las reglas de transferencia, que hay que pensarlo bien eso porque tiene impacto en cómo se han organizado distintas industrias hoy día y cómo se pagan las cosas. Pero el planteamiento que nos hizo el superintendente en una reunión que convocó ayer a los gerentes generales de los bancos es, en transacciones de montos altos, establecer una hora para que por sistemas de monitoreo, al igual como ocurre con las tarjetas de crédito internacional, que aún lo llaman cuando hay una transacción inusual, establecer en los bancos sistemas inteligentes que digan a qué cliente hay que llamar para verificar transacciones antes de perfeccionarlas, pensando transacciones de cierto monto hacia arriba. Yo creo que hacer estos montos pequeños hoy día es un cambio radical y que va contra las tendencias del mundo, pero para montos grandes podría hacerse sin grandes trastornos. Hemos invertido en infraestructura tecnológica, hemos venido invirtiendo montos importantes en el Banco del Estado y hemos aprobado, a raíz del estudio que hicimos el año pasado, un plan de inversiones en seguridad tecnológica que triplican lo que veníamos invirtiendo los años anteriores para los próximos 3 años, para ponernos al día como Banco Estado.
aquí no solo se compran herramientas, sino que se contratan sistemas de monitoreo. En esto nunca termina de aparecer nuevas cosas que hay que monitorear, como un servicio que la mayoría de los bancos grandes tiene, que monitorea si aparece en la red cualquier sitio que tenga algo parecido con el nombre de uno, por ejemplo, que use la palabra Banco Estado, y que advierten al banco y que estos servicios a las compañías que administran los navegadores internacionales le bloquean el acceso a sitios falsos que aparentan ser un banco, pero hoy aparecen cosas más sofisticadas aún de monitoreo y que hay que seguir evaluando con tratar. Y por último, como decía yo, seguridad no es solo ciberdelito, la ciberseguridad, sino que también son hechos fortuitos, caídas por fallas técnicas, errores humanos o errores en máquinas. Es que hemos estado invirtiendo fuertemente en la continuidad de negocio, el plan de recuperación de desastre que se llama el DRP, o el plan de continuidad de procesos, para ser capaces de operar con dos sitios de operación computacional absolutamente duplicados. El banco hizo una inversión muy grande en los últimos 2 años y nos falta la mitad de la inversión, que es subirle el estándar al sitio primario, que lo vamos a sacar también de la casa matriz del banco. Y por último, cerrando, tema central es la cultura de seguridad. Las mayores fallas ocurren porque alguien comete un error, porque accede a un sitio que no debió haber accedido e infectó un sistema, o porque abrió un mail que no debiera haber abierto, o porque también desde el punto de vista de los clientes, las personas entraron a un sitio falso, pusieron la clave donde no debían ponerla, mostraron la clave donde no debían mostrarla, etcétera. Y esto es una tarea continua de educación de los equipos humanos para no cometer estos errores, no obstante que uno dice, nunca vamos a estar completamente libres. A raíz del evento del 24 de mayo, nosotros decimos en términos simples, subimos la valla en el ingreso de mails al Banco del Estado para evitar que entren links que tengan cosas maliciosas. Estamos todavía, podría decir, en rodaje de ver cómo va a funcionar esto, pero por lo menos por ahora ya hemos subido la valla restringiendo más el acceso a mail. Puede entorpecer algunas cosas, pero creo que son medidas de seguridad que son inevitables. Por último, digo, la aceleración digital que habilita la masificación y sofisticación de los clientes de la banca debe ir acompañado de un modelo de desarrollo y operación de ciberseguridad que esté revisado permanentemente. Esto es algo que el país hoy día, creo que entrando en el estado de desarrollo que estamos, lo necesita y se transforma en algo imprescindible. Eso sería mi presentación, señora Presidenta. Arboe. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de Arturo Tagle, desearle éxito en sus nuevas funciones. Muy importante para todos, que le vaya muy bien. Es cierto que la ciberseguridad no es un tema propio de la banca, y es propio más bien de la economía digital, que tiene que ver con la automatización, con el desarrollo tecnológico y que en general afecta a nuestra infraestructura crítica en todo orden de industria, digamos, y servicio público, por cierto. Y por eso que me parece bien la referencia a la Política Nacional de Seguridad. Creo que coincido con usted que hay que aterrizarla en algunas medidas concretas y entiendo que el gobierno algo va a hacer en esa materia. Pero lo que nos convoca hoy día tiene que ver más bien exclusivamente con cómo la banca nacional ha enfrentado este tema. Me sorprende una de sus afirmaciones cuando dice, en general aquí los daños son acotados más bien a ciertos montos propios de los bancos. Yo no sé qué estudio o cuál es la ciencia detrás de esa afirmación, pero la verdad es que la experiencia internacional de los ataques al Banco de Bangladesh, a los bancos centrales en Suiza, lo que ocurrió con los bancos en México, lo que ocurrió con Target en su minuto, son datos que apuntan en otro sentido. Que si bien es cierto, muchas veces se utiliza las cuentas de los bancos a través del sistema SWIFT, otras veces también lo que se hace es el robo masivo de datos, que se traduce al final del día en que no de manera inmediata, sino que con 6 meses, 1 año de posterioridad, comienza la defraudación de pequeñas cantidades a los clientes. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos, porque la Superintendencia de Banco, cuando estuvo acá, no fue capaz de informarnos, probablemente no sabía si es que se robaron datos o no. La información que hay solo es la información del Banco de Chile. Usted comprenderá que la información del cliente no siempre es la información adecuada, la información de la víctima no siempre es la adecuada.
Entonces tenemos un problema más bien estructural de tipo de información. Segundo, los incentivos son un poco perversos. Porque si usted reporta un determinado ciberataque con una determinada cantidad de afectación, está obligado a hacer provisiones en proporción a esa afectación. Entonces, obviamente, si el Banco de Chile dice que le robaron 10 millones de dólares, la provisión va a ser bastante menor que si reconoce que le han robado 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, expertos internacionales que estuvieron en Chile, algunos que todavía están, especulan que es bastante más de 10 millones de dólares. Yo no tengo la ciencia para afirmarlo, pero ¿por qué planteo esto? Porque aquí hay mucho de lugares comunes. Y cuando uno se junta de repente con algunos dirigentes gremiales o con personas que están vinculados a la banca, le dicen las frases que aparecen en internet y repiten cifras y hablan de phishing y de exchange y de cosas que no entienden mucho, pero en realidad en materia de ciberseguridad esto es bien complejo. ¿Y cuál es mi preocupación? Es que en el caso del Banco Estado ustedes atienden a la gente más pobre de Chile a través de la cuenta RUT. Y probablemente un eventual ciberataque al Banco de Chile podría centrarse en lo que usted señala en las cuentas propias del banco, dado que probablemente el patrimonio de sus clientes es menor que el patrimonio, probablemente en promedio, pero por el volumen puede ser más. El problema es asociado en el caso del Banco Estado la cantidad de denuncias en materia de phishing. Y es cierto que siempre se dice en la industria informática que el eslabón más débil siempre es el cliente, por la falta de cultura en cómo maneja sus productos. La pregunta es, ¿qué medidas ustedes están adoptando para enfrentar estos nuevos episodios? Porque una cosa es el phishing, otro es el vishing, que es el voice a través del sistema de voz también, y otro hoy día es lo que nos está ocurriendo, que dice relación con bandas ya más organizadas, donde están interviniendo a través del sistema SWIFT y también, obviamente, a mi juicio, también a través de otros sistemas, con malware y otros. Como usted bien dijo, la norma 27001 es bastante genérica. Hoy día en el mundo desarrollado es bastante más exigente las normas que están aplicando. Y lo segundo es preguntarle qué porcentaje de lo que ustedes invierten en tecnología lo destinan a ciberseguridad. Lo digo porque el promedio a nivel mundial en la banca es de entre 12 y 15%. Esta comisión le preguntó al superintendente, que manifestó no tener la información. No obstante, la información que se maneja a nivel de expertos en esta materia es que no supera entre el 4 y el 5%, lo cual es completamente insuficiente. Entonces, si el sistema financiero está incentivando permanentemente la bancarización, la automatización, la digitalización, la pregunta es, ¿el sistema financiero está preparado efectivamente para enfrentar los riesgos del cibercrimen? Esa es mi pregunta, considerando sobre todo que el World Economic Forum ha incorporado a los ciberataques, digamos, el robo de datos, digamos, dentro de los 5 principales flagelos de los cuales puede ser víctima. Entonces, en ese escenario me gustaría saber su opinión más allá solo del Banco Estado. Y por último, también hacer referencia, yo creo que si hay algo que le hace mal en general a la política pública y también al mundo privado, es la liviandad en las opiniones que pueden traer consecuencias. Y no lo digo por usted, lo digo porque regularmente uno escucha a algunos parlamentarios, más bien que en función de encuestas van haciendo opiniones. Lamentablemente algunos presidentes también. Pero lo más delicado probablemente es cuando uno escucha ayer en la Superintendencia de Bancos y en la Asociación de Bancos que la respuesta frente a los ciberataques puede ser terminar con la instantaneidad de las transferencias económicas, del dinero. Usted comprenderá, como usted bien dijo, que la economía de Chile se ha desarrollado en el último tiempo en función de la instantaneidad. Dar un paso atrás en esta materia puede significar una afectación de la productividad, de la competitividad y, por cierto, del desarrollo de múltiples negocios. Y nos va a dar probablemente, o podría ser, el inicio definitivo, puede ser una buena noticia, de la proliferación del exchange, del blockchain y, por cierto, también de las criptomonedas, que nos saltamos los bancos ahí y negociamos directo, digamos. Puede ser una buena alternativa. La pregunta es cómo ustedes están enfrentando eso y qué van a hacer. Eso es, Presidenta. Gracias, senador Arboe. ¿Algún otro colega? Me robó la pregunta. Sí. Era lo de la
asociación de bancos. Ok. Senador Elizalde. Gracias, Presidenta. Yo sé que no es el rol del Banco Estado, porque por muy público que sea, es un banco. Pero mi pregunta es si usted cree que... o sea, ¿cuál cree usted podrían ser las modificaciones en el marco regulatorio, tanto legal, reglamentario, como de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos, que pudieran elevar el estándar con que los bancos trabajan en esta materia? Si tiene alguna idea de lo que se podría modificar en el marco regulatorio. Gracias, senador Elizalde. ¿No? Por favor. ¿Ustedes hicieron un análisis exhaustivo al interior del banco para saber si no tienen dentro también el malware que atacó al Banco de Chile? Porque cuando uno ve la experiencia internacional, no se ataca un banco, se ataca una industria y por ahí se parte. Entonces, pregunto eso. Gracias, senador Arboe. Nosotros tuvimos acá al superintendente, creo que en las preguntas y en la exposición del senador Arboe ha quedado claro lo que ocurrió en aquella sesión, y creo que después de la sesión además la prensa cubrió bastante bien lo que fue la sesión misma. Creo que la mayor preocupación de la sesión fue lo que no se hizo producto de el evento o el incidente de lo ocurrido con el ciberataque o el incidente de ciberseguridad. Y lo que preocupa desde el punto de vista de ni siquiera de nosotros como legisladores o como representantes populares, sino que como probablemente, o lo que preocupa a los ciudadanos que van a ver o están viendo estas sesiones, la indefensión de ellos como ciudadanos o cuentacorrentistas en sus cuentas o su información, producto de lo que ocurre con la información a la que acceden estos personajes, ¿no es cierto?, al acceder a sus cuentas. Y esta fue una pregunta que se le hizo varias veces al superintendente y lo decía el senador Arboe. Muchos meses después, en este tipo de incidentes, se va extrayendo información y se va usando la información. Y esto tiene que ver con la invitación a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Vamos a preguntarle después qué acciones o qué impresión tienen ustedes de la afectación a sus clientes de lo que aquí ocurrió. A juicio de ustedes hay o puede haber y se puede prever o se puede evitar con las acciones que ustedes están tomando o han tomado ya en las medidas preventivas o, digamos, de mitigación en el trabajo del Banco del Estado. En primer lugar, una precisión. Cuando yo decía está acotado los montos que pueden robar, es en esa modalidad de robo. Evidentemente, como decía yo, los mayores daños son el valor de la información que se puede destruir o información que se roban. Correcto, los ejemplos de compañías que han robado datos de tarjeta de crédito. Ha ocurrido a clientes chilenos, no ha ocurrido a clientes nuestros que son afectados porque compraron en algún sitio internacional que les robaron datos. En esa medida, creo que lo más efectivo que podemos hacer a nuestro alcance por ahora es el sistema que funciona en Chile, que las tarjetas de crédito operan con una clave, pero no en todas partes del mundo operan con clave, y por eso que los clientes se ven afectados por estos robos de información. Por otra parte, también información que es privada de las personas, aunque no sea robarle la tarjeta de crédito para hacer una compra fraudulenta, pero sí robar antecedentes, información de datos que están protegidos hoy día por el secreto bancario. Es una preocupación y es un daño reputacional inconmensurable para un banco. Y por lo tanto eso también es materia permanente de preocupación y tiene valor, ¿no? Es difícil ponerle valor preciso al tamaño
de un hecho, pero por supuesto que tiene valor en la proyección futura de un banco. En materia de inversiones, por cierto, este estudio que hicimos nosotros con una consultora internacional nos reveló lo mismo, que teníamos que subir los montos que invertíamos en seguridad de información. Al respecto debo decir sí, que hay un montón de inversiones que es difícil calificarla, qué parte de la inversión es seguridad, porque hoy día cuando uno compra nuevos sistemas que vienen con capas de seguridad, bueno, qué parte del sistema nuevo es la parte de seguridad, o cuando estoy invirtiendo en reforzar la seguridad de acceso a un site y que por lo tanto no acceda personas extrañas, también se pueden calificar de seguridad. Entonces, en materia, cosas físicas, controles internos, entonces es bien difícil homogenizar la definición de qué pedazo de la inversión es exactamente seguridad. Pero en las estimaciones que hacemos nosotros hoy día, estamos más bien del orden del 7 u 8% de la inversión en seguridad, cuando correctamente algunas consultoras dicen entre el 10 y el 15% es el rango aceptable. Por lo tanto, nos estamos moviendo hacia allá, pero todavía, y veníamos de rango incluso la mitad de eso. ¿Ah? Banco Estado. Me refiero a Banco Estado. No conozco cifras de los. ¿Ya? Respecto de materias que se pueden regular mejor, yo creo que es la coordinación, fundamentalmente la coordinación, el cómo se actúa coordinadamente ante determinados eventos. Información que se tiene que intercambiar en forma más precisa y en forma más oportuna. Y por cierto, la herramienta fundamental que tiene el regulador es la clasificación que le hace a las instituciones. Lo malo de eso, y por eso yo sostengo, contrario a lo que otros dicen, de que Basilea III no resuelve todo el problema, es que esos costos son ex post. O sea, cuando ya ocurren los hechos, califico mal al banco y el banco tiene un cargo de capital adicional. Entonces, el daño ya está hecho y la vulneración de privacidad de los clientes ya ocurrió. Entonces, el daño ya pasó. Entonces, es una herramienta que usan en todas partes del mundo, la recomienda la Comité de Basilea, pero no es óptima. En que presentamos estamos incluyendo la clasificación producto del tema, digamos este tema, en las redes. Se incorpora este concepto como un elemento. Y hoy día, cuando la superintendencia nos califica la gestión, que le pone una nota al banco, un porcentaje importante es la administración del riesgo operacional, y dentro del riesgo operacional está la administración de la ciberseguridad. Por lo tanto, la superintendencia hoy día nos revisa eso. Y debo decir, gran parte de la preocupación que deriva en un estudio que hace Banco del Estado, parte de observaciones que le hace la superintendencia en las inspecciones de los años 2016 y 2017. ¿Cuáles son los criterios de la superintendencia para calificar el nivel de ciberseguridad? Principalmente, aquí también debo mencionar que hay algunas limitaciones. Lo principal que mira la superintendencia es cómo la calidad de la política que está establecida dentro, los niveles de aprobación de la política. Ellos lo que observan son las minutas de las reuniones y por lo tanto con qué profundidad se trata el tema, cómo ha fluido la información hacia arriba y revisa la base de datos de incidentes que tiene el banco. Pero si bien incluso al interior del banco no existen las personas que son expertas en todos los sistemas del banco, menos podría la superintendencia ser experta en los sistemas de todos los bancos. Por lo tanto, entrar a calificar la calidad de los sistemas sería muy difícil desde el punto de vista del regulador. Perdón que lo interrumpa, pero en Estados Unidos y en el mundo existe un sistema de ranking en donde los propios bancos, con un sistema en que ellos se rankean con estándar e información que ellos mismos van proveyendo al sistema, van digamos, entregando información que los va posicionando con casi como un sistema de semáforo, ¿no? En donde van quedando en el sistema a luz de la ciudadanía expuestos, y van entrando y saliendo y la ciudadanía sabe si puede estar o no estar en esas instituciones financieras.
Es correcto, pero eso es perfectamente posible. O sea, en base a estándares, irme calificando. Lo único que uno debe estar consciente... Lo que hace es, ¿no es cierto?, mandándole requerimientos que ellos mismos van viendo si cumplen o no cumplen. Y se puede verificar si lo que puso el banco, cómo se autocalificó, es correcto o no es correcto. Eso es perfectamente posible. Lo que sí hay que estar consciente es que como esto muta muy rápido, van a aparecer cosas nuevas, ¿ah? Y riesgos nuevos van apareciendo. Me queda un tema que no contesté de la inversión. Te me preguntaste algo más. Que lo mencionó el senador Arboe, permiso, presidente. Esta sugerencia de la Asociación de Bancos que apareció ayer, de decir, mire, una de las posibles soluciones a todo esto es retardar un día las transferencias entre que se solicita y se accede a la operación electrónica. Sonó al oído, por lo menos, a mí me parece también como sonó curioso, renunciar a la instantaneidad. Entonces quería saber, uno, si eso fue opinión unánime de todos los bancos, si es que la superintendencia también estaba de acuerdo con eso, y si es que eso tiene alguna correlatividad con opiniones en la banca mundial, porque Chile no se puede salir del esquema de funcionamiento de la banca mundial. En esto sería convertirse en una especie de paria en el comercio electrónico. Pero eso ocurre hoy día eso. Perdón, pero entiendo que lo dijo alguien de la superintendencia, como un... Ah, ya, la asociación de bancos. Presidenta. Presidente, y complemento para una... En esta, porque el superintendente no mencionó, salvo que yo esté con mala memoria, esto de la BTF, la Virtual Task Force, BTF, o como le llamen ustedes. Quería saber si es solo entre bancos, para así una cosa como contingencia entre ustedes, si participa o no también la superintendencia. Y si esta BTF tiene voy a hacer una metáfora que a lo mejor no es igual, pero así como la fuerza, no sé, la Armada de Chile participa en la UNITAS y simulan que se mandan torpedos y qué sé yo, para ver dónde están parados, a ver si alguien descubre a un submarino nuclear o no lo descubre jamás. En fin, y es la manera en que están probando en otro tema su nivel de eficiencia y seguridad, etcétera. Si esta BTF, esté o no esté la superintendencia, ¿tiene algún plan en ese sentido? ¿Tiene alguna? ¿O simplemente, como si ustedes se juntaban por primera vez, porque primera vez que como que esto sale a la luz pública? Quiero precisar una cosa. Lo que se está hablando de retardar transferencias es una hora, no un día. ¿Ya? Esa es una proposición que hizo la Asociación de Bancos hace muchos años atrás. Fue descartada por la superintendencia y hoy el superintendente ha dicho, estoy dispuesto a revisarla. Pero pensando en transferencias, insisto, un delay de una hora para transferencias de cierto monto hacia arriba. Por ejemplo, yo creo que es más viable en las de empresas. Transferencias de 10 millones hacia arriba, uno dice, es razonable hacer un chequeo tal vez, una llamada al cliente, o se está pensando otra alternativa que sea obligatorio, que haya un mensaje al celular, al email o un SMS a los clientes, sistema que tienen algunos bancos, pero no todos los bancos lo tienen, que cada transacción llega un mensaje. Ese tipo de cosas las que se está discutiendo, insisto, yo creo que hay que meditarlo bien para ver qué actividades podría interrumpir, pero el pago pequeño, evidentemente, nosotros tenemos una aplicación que se llama Pago Root, que entre personas que tienen cuenta Root que se paga instantáneo, que es para pagos pequeños, no, eso a nadie se le está pasando por la mente ponerle retraso. ¿Pero internacionalmente existe este delay en alguna parte? Sí. No, en algunas partes existe. De hecho, las transferencias internacionales no son instantáneas. No son instantáneas. ¿Ya?
Exacto. Ahí hay alguna ineficiencia porque debería ser más rápido, pero sí no son instantáneas. O sea, de todas maneras hay que pensar aquí en montos grandes. Y yo creo que esto nos sirve de mucho si nos va acompañado de una inteligencia como la que tienen los sistemas Visa o Mastercard que avisan transacciones sospechosas en tarjetas de crédito. Creo que es fundamental para realmente decir qué transacciones realmente requieren un llamado al cliente antes de perfeccionarla. Hay una pregunta que no había contestado, yo que sí hemos revisado al interior de Banco Estado y efectivamente a partir del día siguiente incluso trajimos a las firmas proveedoras a revisar nuestro sistema a ver si no teníamos lo mismo. Por ahora no hemos detectado nada extraño. Y nos quedan trabajos por hacer, por cierto. Una pregunta, presidente. Una sola pregunta es... Perdón, BTF, no contesté. Al interior de la Asociación de Bancos hay un equipo de tecnología, hay un coordinador general que es funcionario de la Asociación de Bancos. Han conducido ejercicios de contingencia en los sistemas de pago, esos principalmente coordinados por el Banco Central. ¿Y esto en qué consiste? Es una reunión telefónica en que está predeterminado qué personas se conectan. La Superintendencia de Bancos no forma parte de ahí, porque se supone que la Superintendencia de Bancos sabe antes incluso que lo primero que tiene que hacer un banco hoy día normativamente es avisar a la Superintendencia y después convoca a este Task Force. Por lo tanto, la Superintendencia podría pedir intervenir perfectamente, pero no es parte de... puesto que más bien es la transferencia del conocimiento de que ocurrió algún evento para los demás bancos. No me consta. Sí, una pregunta complementaria, Presidenta. Al propósito del incidente del Banco de Chile, ¿cuántas horas o días después la gente del Banco de Chile les comentó a ustedes de la naturaleza del ataque? ¿Hubo alguna coordinación? ¿En qué tiempos? O si la superintendencia los llamó entre las 24, 48, 72 horas, ¿cuál fue? ¿Cómo reaccionó ahí? Lo digo porque yo tengo información de otro banco privado que no se enteraron de esto, sino hasta 4 días después, digamos, que el Banco de Chile no compartió información. Por eso quiero preguntar cuál es la experiencia de ustedes. Yo puedo decir porque yo en persona recibí el llamado de alerta a las 9:30 de la mañana de parte del Banco de Chile, del mismo día, principalmente para alertar el sistema de pagos interbancarios. Por lo tanto, Banco de Chile, entre distintas personas, llamaron a los gerentes de los principales bancos. A mí personalmente yo recibí un llamado y alertamos de que tenían un ataque, que tenían un problema en los sistemas, que habían recibido un ataque, que todavía no sabían la naturaleza, pero que iban a tener problemas en su sistema de pago y que estaban detectando que lo que había, y por lo tanto la mesa de dinero no funcionaba, los sistemas de pago no funcionaban, que podían haber problemas de liquidez, solicitando apoyo de liquidez. Esos llamados ocurrieron muy temprano, pero no sabíamos exactamente qué había ocurrido. Pero ellos le dijeron que era un ataque. Sí, que era un ataque, que estaban... Banco de Chile nos avisó a las 9:30 de la mañana que estaban con un ataque y que iban a tener problemas para operar ese día y que tenían varios sistemas apagados. Cuando uno revisa los comunicados del Banco de Chile, ellos no reconocieron el ataque hasta hace un buen rato después. Está bien. Pero, buen punto. Senador Dulana. Presidente, de acuerdo a lo que hemos analizado en esta comisión, ¿cuál es el mensaje que el Banco Estado y que esta comisión de manera común le planteamos a la ciudadanía con respecto a estos ciberataques, tomando en cuenta 3 premisas? La primera, en que la información no sabemos si es real, en el caso del Banco de Chile en torno a los $10 millones, porque hay provisiones que están en juego. Por lo tanto, a mayor reconocimiento del ataque, mayores son las provisiones que deben afectar a esta institución. En segundo lugar, en que el mensaje que da la Asociación de Bancos es perder la instantaneidad de las operaciones. En tercer lugar, estamos hablando de que el Banco del Estado, de una u otra forma, lo que ataca es la mesa de dinero, el pronto pago que efectivamente buscan todos los chilenos.
¿qué mensaje usted le da a la ciudadanía en torno a la situación que estamos viviendo? Porque mientras más promovemos el uso de la tecnología, el uso de la tarjeta, el uso finalmente del sistema bancario digital, obviamente estamos enfrentados a este tipo de situaciones y hoy día, al menos yo la sensación que me llevo es que frente a un ataque de estas características estamos en tierra de nadie. A ver, en primer lugar, yo creo que el primer mensaje es: los bancos reconocen que aquí hay un costo enorme cuando ocurren estos eventos, no solo asociados a las platas directas que se pierden, sino que al tema reputacional. Los bancos somos industrias en que por el lado activo y el pasivo la confianza que se deposita mutuamente cliente-banco es enorme y por lo tanto es el principal activo que tenemos. Y siendo así, el tema nos preocupa. Como Banco Estado, lo puedo decir al menos, estamos haciendo inversiones muy importantes, hemos cambiado orientaciones y prioridades de inversiones para dar más prioridad a este tema, pero lo que va a seguir avanzando sin duda es que el dinero electrónico va a seguir reemplazando al dinero físico y eso tiene unas ventajas enormes para la ciudadanía. Nosotros que tenemos 10,8 millones de cuentas RUT y 23.000 cajas vecinas, lo único que estamos propiciando como Banco Estado para seguir bancarizando y facilitando la vida a los clientes es la desaparición paulatina del dinero físico. Lo que pasa en países más desarrollados es que cada vez se usa menos dinero físico y eso es algo que inevitablemente va a seguir avanzando. Y por lo tanto, seguiremos haciendo inversiones y construyendo confianza en torno al sistema de pagos electrónicos, porque creemos que el futuro va hacia allá sí o sí. Solo con dinero electrónico ha sido posible poner a disposición de personas de menos recursos servicios financieros más completos. Y por lo tanto seguiremos avanzando en esa dirección. Y yo digo el mensaje de confianza en que los bancos sufren en primera persona estos ataques y por lo tanto van a hacer las inversiones que requieran. Bueno, muchas gracias al presidente del Banco Estado, Arturo Tagle, y a su encargado, al gerente de comunicaciones, señor Jonas Preller. Vamos a pedirle al encargado de las políticas de ciberseguridad, Joseph Markovitz, al jefe de gabinete de la subsecretaria, señor José Huerta, y al asesor legislativo, señor Adrián Fuentes, que puedan exponer. Vamos a tener poquito tiempo, probablemente vamos a tener una segunda sesión para ver este tema, porque todos tenemos otra sesión a continuación. ¿Por qué invitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones? El ataque que sufrieron los servidores del Banco de Chile ocurrió desde una red externa, específicamente desde Hong Kong, a quienes el mismo Banco de Chile responsabilizó. Y este ataque ocurrió al momento del respaldo de las bases de datos operadas por la empresa Entel, presidente. Y el Banco de Chile, el cual consiste en dos fases: la primera, un ataque a la red interna del banco, y la segunda, un ataque a la red de transacciones SWIFT. Ambas en conjunto permiten que los hackers tomen control de los datos internos de la empresa, como contraseñas, números de cuentas de correo, etcétera. Y en este punto ya podemos hablar de una negligencia por parte de las empresas al no resguardar la seguridad de los servicios ofrecidos por ambas. Según el Servicio Nacional de Consumidor, la ley del consumidor sanciona el que una empresa actúe con negligencia y que producto de ello el consumidor sufra algún daño. En este contexto, el derecho general es que las empresas tienen la obligación de tomar todas las medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraude. Si bien de los delitos son responsables los delincuentes, las empresas deben responder cuando ofrecen servicios inseguros. Desde ese punto de vista hay varias preguntas. ¿De qué forma las empresas están asegurando la integridad de los datos de los consumidores? ¿Cómo el Ministerio de Telecomunicaciones, en su rol de supervisor, está velando porque las empresas resguarden los datos de los consumidores?
cuál es el catastro de los datos a los que los hackers accedieron, cuáles son las normativas por parte del Ministerio frente a la seguridad informática y si, a juicio del Ministerio, existe una negligencia en el cifrado de los datos, ya que las contraseñas de los clientes no están o están cifradas y por ello los hackers pudieron o no pudieron acceder a las cuentas. Si se filtra información pública, hay o no hay negligencia a nivel de seguridad informática que pueda afectar directamente a los consumidores y pueda o no haber respuesta por parte de los bancos de esa negligencia, y qué está haciendo el Ministerio para fiscalizar casos como el que hemos visto en una presentación de la que se habló en esta comisión en la sesión pasada, de la que dio cuenta el diputado Giorgio Jackson, de un joven que expuso de lo que se podía hacer desde la misma cuenta del Banco Chile, que se metía a la cuenta de un usuario y compraba los servicios con su RUT y pagaba con la cuenta de otro. Totalmente público y con fallos básicos. Entonces nos gustaría saber qué es lo que el Ministerio ha hecho frente a esto y qué es lo que está fiscalizando en esta materia respecto de las compañías de telecomunicaciones. Por eso se invitó a la subsecretaría. Gracias. Presidenta, muy buenos días y por su intermedio saludar a los señores senadores. Mi nombre es José Huerta, soy el jefe de gabinete de la señora subsecretaria Pamela Gui. Nosotros la tuvimos que excusar con anterioridad, lo habíamos hablado con el secretario de la comisión, porque en estos minutos se encuentra en cargo del presidente de la República, el cual no se podía excusar, por lo tanto sí manifestamos que ella estaba totalmente disponible para asistir a la siguiente sesión de la comisión en la que se requiriera su presencia. Dicho eso, nosotros traemos una presentación que es bastante breve, que si quiere la podemos dilatar hasta la siguiente sesión para hablarlo con mayor tranquilidad y mayor detalle, o podemos ingresar en el tiempo que queda a ver este tipo de temas que lo va a exponer Joseph Markovits, que es el delegado del Ministerio para el Comité Interministerial de Ciberseguridad. Como ustedes prefieran. Colegas, ¿quieren ver la presentación? ¿Les parece? ¿O la dejamos para la próxima? La dejamos para la... Quizás sería bueno que nos ponga un poco mejor. de cómo está Okay. funcionando este Perfecto. Comité Interministerial de Ciberseguridad, que nos haga Mejor. que es lo que depende hoy día del Y si puede responder un poquitito Sí. esta consulta. Y Presidenta, solo también comentar que en el marco nuestro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por decirlo así, nuestros clientes son las empresas de telecomunicaciones en general, y dentro de ese marco nosotros tenemos un rol de tutoría, de fiscalización y un rol de fomento. Y dentro de ese rol de fiscalización, nosotros tradicionalmente nos hemos dedicado a la aseguración de la continuidad y calidad del servicio, entendido en general como todos los servicios de telecomunicaciones, y además existen ciertos marcos ya en la ley sectorial referente a la seguridad de la prestación de servicio, que luego se han ido incorporando nuevas obligaciones en los años, incluyendo la Política Nacional de Ciberseguridad que se ha comentado acá en esta comisión. Joseph va a explicar un poco nuestro rol en la política de ciberseguridad, como le decía, el delegado nuestro para esta materia, y nuestro rol en la seguridad bancaria es relativamente tangencial, nosotros en nuestra evaluación primaria. Sin embargo, sí tenemos bastante que decir respecto a lo que hemos hecho con la empresa de telecomunicaciones en los últimos días, tratando de solicitar información para la salvaguarda de los derechos del consumidor y los usuarios en esta misma materia. Así que si lo tiene bien, Joseph podría iniciar esta presentación. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días, senadores. Bueno, agradezco esta oportunidad porque, bueno, por poco tiempo vamos a poder conversar algo de esta materia. Parto hablando un poco de lo que pasó en la última sesión del Comité Interministerial. Algunas cosas ya se han sabido por la prensa, hay temas bastante públicos, pero me voy a referir a lo que le toca a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en ese comité. Efectivamente, como lo mostraba un poco el Banco Estado, la Política Nacional de Ciberseguridad, ¿no es cierto?, que se publicó, se trabajó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que el comité tomó la decisión de seguirlo sin ningún cambio y, de hecho, llevarlo a la parte operativa dentro de del plazo 2017-2018, que es lo que establece la política de ciberseguridad. Efectivamente, coincido con lo que dijo el senador Narváez. Lamentablemente, ciberseguridad no es solamente un tema tecnológico o un tema de uno u otro lado, es un tema muchísimo, pero muchísimo más amplio. Y efectivamente, lo va a explicar la próxima semana la subsecretaria.
el tema de la ciberseguridad llega de lleno a lo que es telecomunicaciones. Adelantándome un poco a qué medidas hemos tomado prácticas, nosotros hemos oficiado a todas las empresas de telecomunicaciones, más allá del tema normativo que tenemos de la STI o sistema de transferencia de información que nos llegan los incidentes. Pedimos detalladamente todos los incidentes de ciberseguridad en el último tiempo, los planes, actualización de los planes de ciberseguridad, medidas de seguridad en específica, y se le dio un plazo de días hábiles para que informen si los tienen, no los tienen, cuáles van a ser los cambios. Así que esperamos tener para la próxima sesión esa información un poco más masticada y trabajada, pero ya se atendió ese tema de oficiarlo sin perjuicio de lo que establece por defecto en la normativa de materia de telecomunicaciones. Pero básicamente lo que nos plantea la actual Política Nacional de Ciberseguridad de la Subtel son 2 puntos. Uno tiene que ver con la normativa que se va a dictar en materia de ciberseguridad junto a la superintendencia, que entiendo que hoy, por lo que se ve, no se ha dictado o es muy incipiente, a propósito de la superintendencia de banco, no sé la otra superintendencia. Y el segundo tiene que ver con un estudio de resiliencia de la red de telecomunicaciones, que se comenzó el año pasado y que ya estaría terminando el 30 de junio. Por lo tanto, ese punto o medida dentro de las 41 medidas del Plan Nacional que corresponde a la Subtel ya estaría finalizado. Falta primer punto, dictar normativa en materia de seguridad sectorial, que tiene que hacerlo la Subtel junto con la superintendencia y la comisión, que debe dictarse. Sí, debe ser de manera coordinada. Yo desconozco el estado de la superintendencia, salvo lo que... Perdón. Y debiéramos invitarla en torno al proyecto de ley que vamos a ver de datos. Estamos ahí de invitarla. ¿Ya? Es un tema que... Sí, que también me interesaría. Perdonen, pero tenemos votación de proyecto de ley que está aquí. Permiso. Sí, la normativa, que es lo que está dentro de los 5 pilares del Plan Nacional de Seguridad, que es infraestructura. En ese tema estamos nosotros, y en el segundo, que es un estudio de resiliencia que se encargó y que ya Subtel lo va a entregar el 30 de junio a la Comisión Interministerial. Pero hay un tercer punto que la subsecretaria lo puso en el tapete, que tiene que ver con el tema legislativo. Justamente una de las medidas del Plan Nacional es sobre la infraestructura crítica. Efectivamente, cuando se pregunta cómo se mide la ciberseguridad, hay estándares de ciberseguridad. Y de hecho, uno de los estándares de medición es justamente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y que me parece que en el último estudio Chile ha bajado drásticamente y estamos hoy día en el lugar 80 por ahí, junto con Estonia, Lituania, no tengo idea que otros países. Pero justamente que lo que nos ayuda es tener hoy día una política nacional de ciberseguridad bastante robusta y que hay que llevarla hoy día a la operación. Y donde la SUTERE pidió... por eso hay que llevarla ahora no, es una política bastante... Sí, por supuesto, senador. Pero hay que llevarla a la parte operativa. Y unos temas que la SUTERE pidió participar, que no estábamos considerando, 41 puntos, pero quedó, tiene que ver justamente con materia de infraestructura, que es legislación, que tiene que ver justamente con la ley de infraestructura. Porque hoy día... tenemos una ley de infraestructura crítica que protege esa infraestructura crítica, pero es sumamente limitada porque tiene que ver solamente con telecomunicaciones. Por eso Chile está en el lugar 80. Lo que de hecho comparado nos pide es que estén energía, defensa, salud, todo esté dentro de lo que es la infraestructura crítica. Hoy por hoy Chile solamente tiene telecomunicaciones, ¿ya? Se puede entender porque la norma salió a punto del 2010, se modificó la norma de la Ley de Comunicaciones, se agregaron 2 artículos, 39A, B, se definió lo que es infraestructura crítica en materia de telecomunicaciones, bastante limitado. Subtel el año pasado ingresó un decreto que amplía el concepto de infraestructura crítica, no solamente a voz y datos, sino que a fibra óptica. Y si está la Contraloría, debería salir pronto, pero eso nos da una competencia aún mayor. Esos son básicamente los 3 puntos que se trataron en el Consejo. Eran 2, como les digo originalmente, la política, si ustedes la revisan, solamente 2 aparece Subtel, pero hoy en día son 3, incluyendo la ley de infraestructura crítica. Nos hubiese gustado también participar en otro punto que tiene que ver con la dictación propia de la ley de ciberseguridad, porque si ustedes ven la definición que se dio el año 2015, que es la única definición que tenemos de ciberseguridad, porque no rango legal, sino que está en el reglamento de la Comisión,
tiene gran importancia justamente en las redes tecnológicas o telecomunicaciones. De hecho, una infraestructura crítica de telecomunicaciones tiene como una doble militancia. En sí mismo sostiene justamente infraestructura crítica de sí misma, que son las telecomunicaciones. Ahora, en el caso en cuestión del banco, para hablarlo directamente, al parecer y por lo que se ve, sin perjuicio de la respuesta respecto a Entel, lo que se ve acá que fue un ataque a nivel de redes, no obviamente tal, o sea, del sistema, perdón, no al nivel de red, no que se interrumpió o alguien se metió o hackeó a nivel de Entel, ya eso es lo que se puede ver por la información, pero sin perjuicio que obviamente que una preocupación para subtener el material de comunicaciones y por eso oficiamos a todas las compañías sin perjuicio de la norma que ya los obliga a informarnos los incidentes, pero obviamente que son incidentes bastante más específicos. Aquí se pidió un paso un poco más amplio. ¿Y por qué me refería de la importancia de telecomunicaciones? Porque ustedes sabrán prontamente, y se ha anunciado por la prensa, la famosa tecnología 5G. Hoy en día tenemos una tasa de referencia de 10, esto se va a aumentar en 100. Entonces, obviamente que lo que se conversaba acá de retrasar las transmisiones es imposible, va a ser imposible, esto va a demorar segundos. Entonces, nosotros tomamos, por ejemplo, como ejemplo, tomamos el caso de España y la Unión Europea, y si ustedes ven en telecomunicaciones, en el plan de 5G de España, junto con el tema de los datos personales, que es sumamente importante, está ciberseguridad. La ciberseguridad es parte del plan de despliegue de 5G de telecomunicaciones a nivel europeo. O sea, no están aparte, no está arriba, no está abajo, es parte integrante de este tema. Porque va a aumentar en 100 veces el dato, la velocidad, las capacidades. Entonces, evidentemente que hay que proteger los datos personales y también la ciberseguridad, entendiéndola, por lo menos como está redactada en el actual reglamento, pero esperando que en la próxima, o cuando se legisle efectivamente la ley de ciberseguridad, sea un poco más amplia. ¿Puedo hacer una pregunta, pero de ignorante? Así, por supuesto. A ver si puedo. No. Una duda en este caso, pero que puede ser tan... Que no quede registro ahí. Ya. Cuando se habla de la seguridad de redes, será fibra óptica, será lo que satélite, será lo que sea, yo por lo menos tiendo a pensar, bueno, siempre va a ser un tema de seguridad cuando es una fibra que se da en términos físicos, de que alguien la corte, o el satélite lo bote o lo desconecte de alguna manera. Pero quería saber si es que además si van pasando millones de datos por... ¿Hay alguna posibilidad de repente intervenir, sacar los datos no del sistema del Banco de Chile, sino que de la red misma? Le voy a hacer la palabra a José Huerta para que le explique. Presidente. No, es una muy buena pregunta, de hecho, a contrario de lo que usted creía. Entonces ahora me hago con mi blog. En términos estrictos, de lo que usted está hablando es de una diferencia entre la capa física y la capa lógica. La capa física, lo que usted dice, los cables, la fibra, los servidores, etcétera, etcétera, y la capa lógica es justamente los datos que circulan a través de la red. En materia para hablar de ambas cosas, en materia de la capa física hay muchas consideraciones de ciberseguridad que podemos tomar. Y una muy importante, por ejemplo, es por dónde está conectado el país. Esto ya es materia, digamos, de defensa incluso. Por dónde está conectado el país al resto del mundo y hoy día a través de un cable de fibra óptica que sale de la costa de Valparaíso. Si, digamos, mañana hay un conflicto bélico y nos ponen un bombazo en la cajita donde está el enlace de fibra óptica con el resto del mundo, nosotros nos convertimos en una red local. No tenemos acceso al resto de la Internet. Por lo tanto, hay una consideración de ciberseguridad respecto de dónde están los landing points de la fibra óptica transnacionales o transcontinentales. Cuando Chile decida conectarse a otras partes del mundo, va a tener que considerarse, desde el punto de vista de la ciberseguridad, dónde va a estar ese landing point. Porque por esta misma materia, por un tsunami incluso, podríamos decir, se pierde toda la conexión de infraestructura en Valparaíso, ¿con qué nos conectamos? Eso es una consideración de capa física, digámoslo así. Respecto a la consideración de capa lógica, Joseph Markowitz señalaba que nosotros oficiamos la empresa de telecomunicaciones porque hay cierto grado de control de seguridad en las redes de las empresas de telecomunicaciones. Y en específico quería comentarle un par de datos que además son relevantes para el tema bancario a propósito de esta sesión. Es que en todas las redes, las empresas de telecomunicaciones
tienen unos llamados servidores DNS, que son aquellos que traducen los nombres de las direcciones web a las direcciones IP. Usted sabe que las redes de computadores se conocen entre ellas por unos números, 122, 123, 124, 125. Ese es un número que equivale a un computador en China, por decir algo. Pero como para que nosotros podamos entender o podamos llegar a ese computador en China, se creó el nombre de dominio, bancoestado.cl, que equivale a una dirección IP. Para hacer esa traducción existe un llamado servidor DNS, que es un servidor que traduce esa consulta de bancoestado.cl y le dice a mi computador, eso corresponde a la dirección IP tanto. Si esos servidores no se encuentran asegurados, lo que puede hacer un atacante es intervenir la pregunta del cliente al servidor DNS y mandar esa consulta de bancoestado.cl a cualquier otro computador en el mundo. ¿Se entiende? Antes de que llegue, nunca va a llegar a Banco Estado, porque el atacante lo que hace... Se puede intervenir en la red, sí. Entonces, lo que hacen los servidores DNS, o los administradores de los servidores DNS, es crear una serie de salvaguardas de seguridad para impedir que se produzca ese tipo de ataques que tienen distintos nombres, pero uno de los más comunes es el ataque del hombre en el medio, se llama, el man in the middle attack. Que el hacker, por decirlo así, se posiciona entre el servidor DNS y el servidor y entre el cliente. Entonces, dicho eso, si el administrador de la red, digamos, de un operador de telecomunicaciones que provee un servidor DNS para sus clientes, que de hecho viene señalizado automáticamente cuando uno se conecta a Internet, por ejemplo, con el teléfono, si no está asegurado a ese nivel, podrían pasar este tipo de cosas. Lo mismo sucede con los correos electrónicos. Cuando el Banco Estado, porque estaban acá solamente para ocuparlos como ejemplo, envía... A los clientes, ellos podrían redireccionar lo que ningún cliente quisiera la advertencia. Usted, senador, por ejemplo, podría, si se quiere poner ingenioso, puede poner un computador en su casa que manda correos @bancoestado.cl a los clientes, le dice, no sé, deme su clave, el típico correo de phishing, y para evitar ese tipo de ataque en el cual el correo que se identifica como @bancoestado se puede llegar a producir, lo que hacen los administradores del correo, del servidor DNS justamente, es firmar y autorizar cierto rango de equipos en la red que pueden mandar correo identificado como @bancoestado.cl. Si ese aseguramiento no existe, cualquier persona podría mandar correos @ lo que fuese. Entonces, nosotros en este oficio que mencionábamos anteriormente, le hemos pedido a la empresa de telecomunicaciones que nos digan si han tomado las medidas de seguridad necesarias para los servidores DNS de la red, qué es lo que hacen con los equipos instalados en las casas de los usuarios, otra gran pregunta. ¿Qué pasa si no tienen política de restricción de acceso a esos equipos? El router que usted tenga en su casa, por ejemplo, para darle wifi a su familia, puede tener una ventana abierta para que una persona de afuera se conecte y, no sé, puede hacer cosas como ver la cámara web que usted tiene en su casa para ver, no sé, la guagua, por decir algo muy cotidiano. O podría intervenir su red local en su casa para estar inspeccionando los datos que usted trafica de un lado a otro. Entonces, hay múltiples situaciones en las cuales las empresas de telecomunicaciones tienen hoy día un rol muy relevante en materia de seguridad y que a través de estos oficios nosotros pretendemos fiscalizar de alguna manera si ellos están tomando medidas necesarias para disminuir este tipo de posibles ataques. Y último, solamente mencionar que lo que decía Joseph respecto a la red 5G, que se ha, no sé cómo se diría, cientuplicar, va a crecer 100 veces respecto literalmente 100 veces. 100 veces la cantidad de dispositivos que están conectados a las redes móviles. ¿Por qué? Porque se van a poder ocupar a través de la red móvil sensores, por ejemplo, en el campo. Yo voy a poder poner un sensor en el predio para saber el nivel de humedad de la tierra, el clima, la temperatura, decir, tengo que regar o no tengo que regar. Y esos sensores que van a ser por millones, van a estar colgados de la red móvil y pueden ser sensores tontos. ¿Y qué significa eso? Que un atacante puede pescar una masa de sensores y mandarlos a enviar tráfico, porque todo esto a través de una red de datos, a enviar tráfico, por ejemplo, a la página del Banco X. Y bloquear el acceso a la página del Banco X con solicitudes de tráfico de miles y miles de sensores tontos. Por lo tanto, hay un cierto nivel de rigurosidad respecto de los sistemas que van a estar conectados a la red móvil que nosotros tenemos que tratar de impulsar para que no sucedan este tipo de cosas, que no queden estos equipos tipo drones dando vuelta en la red que puedan permitir el bloqueo de los servicios de telecomunicaciones, de los servicios bancarios, etcétera, etcétera. Si puede complementar un poco y siguiendo en la misma línea y reiterando que no solamente en medidas específicas les pedimos a la empresa de ilustración, sino que les pedimos específicamente en materia de ciberseguridad planes, medidas sobre esa materia, si los tienen o no los tienen, que nos avisen, y además les pedimos, sin perjuicio de los eventos naturales, que nos manden qué eventos han tenido en materia de ciberseguridad, porque efectivamente la norma hoy en día no lo contempla.
Ya lo que tenemos en materia de infraestructura no está. Pero aún así, tomando la normativa general en materia de control, lo solicitamos igual. Ya para poder ir generando antecedentes, para saber un poco eso, porque generalmente los incidentes no siempre van asociados o van descritos como un ataque de ciberseguridad propiamente tal como le ocurrió al banco en cuestión. Y retomando un poco el tema del 5G, vamos a insistir, en materia comparada, ciberseguridad no está aparte ni 5G es un satélite, es al revés. Ciberseguridad es un satélite junto con la protección de los datos personales, nivel de calidad del usuario, etcétera, va dentro de lo que va a ser este despliegue que eventualmente se ve prácticamente inimaginable. Entonces va a ser muy importante para no solo para la banca, sino para todas las industrias. Para todas las industrias, esta cosa tan simple como la agricultura u otros temas. Y ahora, en cuanto siento que en el tema de la superintendencia, el nivel de apetito al riesgo del operacional o al reputacional, nosotros como superintendencia, o sea, como superintendencia, como subsecretaría no somos superintendencia, tenemos una forma de fiscalizar bastante tradicional. La superintendencia, me imagino que ocupan supervisión basada en riesgo y vencen estos riesgos técnicos, operacionales. Yo no sé cómo lo hacen las superintendencias, pero yo me imagino que dentro del riesgo operacional, riesgo técnico, debería estar esto, igual como lo estamos haciendo nosotros. Entonces es como raro que nosotros no teniendo tantas facultades ni los medios, me parece que ahí deberían hacerlo, porque en definitiva tenemos que llegar dentro de la política nacional a una coordinación. Yo les puedo hacer una pregunta, nada que ver. Pero a propósito de la situación en el campo, porque estamos hablando de que se va a introducir la tecnología 5G. Uno cuando tiene el celular, a veces, teniendo un celular 4G, ve que el celular tiene solo disponibilidad 3G, porque es la red que está disponible. Y incluso en algunas aisladas todavía se funciona con 2G. Entonces, la subsecretaría tiene un catastro de la cobertura de la distinta tecnología en el territorio nacional por las compañías proveedoras de este servicio, porque lo que ocurre efectivamente en las zonas más aisladas y menos pobladas es que todavía funcionan con tecnología bastante atrasada. Presidente, nosotros en este minuto nos encontramos desarrollando un catastro de infraestructura con los datos que tenemos y además solicitando más datos a las compañías para elaborar un gran mapa de infraestructura que nos va a señalar un poco temas de cobertura también dentro del país. Porque hay mucha información, pero está muy distribuida en distintos ámbitos, por decirlo así. Ahora, hay que hacer un poco de historia relativamente cercana respecto a este tema. La tecnología 4G acá en Chile, o sea, un poco más atrás incluso, las redes de telecomunicaciones móviles circulan, por decirlo así, en distintas bandas del espectro radioeléctrico. La tecnología 4G en Chile funciona a través del espectro de 700 MHz y de 2600 MHz. Sin querer ahondar mucho en ese tema técnico, estas bandas se licitaron en el pasado para que distintas empresas prestaran el servicio. Pero como había que tomar una decisión de cómo conectábamos esas zonas aisladas que hoy día o en ese minuto no tenían cobertura o de ningún tipo, de muy baja calidad, se creó un modelo de contraprestaciones, que quiere decir que la empresa que se adjudicaba la banda, para poder utilizarla tenía que, o por decirlo en términos coloquiales, para comerse el pastel, tenía que además meterse en el barro e ir a conectar a zonas que no tenían ningún atractivo económico para ellos. Y eso significaba un montón de inversión, que se tiraba infraestructura hasta ciertos lugares para poder conectar zonas que podían tener una baja densidad poblacional o que económicamente era poco relevante para la compañía en sus cánones tradicionales de la zona urbana. Dicho eso, hoy día existen una serie de localidades que están conectadas por vía de contraprestaciones de la licitación de 700 y de 2600, que cuentan con cierto grado de conectividad y que nosotros tenemos que pensar cómo los vamos a subir a la máquina del 5G con nuevas, puede ser a través de nuevas contraprestaciones o a través de subsidio directo al Estado, distintas formas que se están estudiando el día de hoy para poder llegar a eso, porque digamos que no es una cosa barata, por lo demás. Y usted muy bien sabe que cuando no hay incentivo económico a las empresas, hay que empujarlos por otros medios. Entonces, dicho eso, igual aún, a pesar de que hay comunidades que están conectadas, por ejemplo, con tecnología 4G o 3G, no siempre la calidad del servicio es lo suficientemente bueno como para poder decir que en realidad están bien conectados o conectados efectivamente. Por tanto, nosotros nos hemos desplegado en planes de fiscalización para ir a tomar conocimiento directo de cuál es la calidad del servicio que se está prestando en las distintas regiones y de hecho en sus regiones ustedes
podrían, si tienen zonas que están detectadas como de problemas de calidad de conectividad, directamente con nosotros, y pues nosotros podemos desplegar a los desfiscalizadores a eso. Entonces, bueno, sobremesa, o sea, fuera de tabla, podríamos decir. Vamos a levantar la sesión y en eso no está que podamos conversar este tema fuera de sesión. Esta es la parte que más me gusta.